Muchachones, muchachonas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, como siempre. Bienvenidos sean a la clase, esta que es la penúltima clase de el módulo 7, señores. Y hemos llegado finalmente a esta parte del módulo, esta unidad en el módulo en el que las cosas se vuelven un poquito más complicadas. Porque si bien nos pasamos los primeros 6 días de clase, las primeras 6 clases, nos las pasamos aprendiendo acerca de los textos literarios y cómo es que funcionan los textos literarios y los elementos de los textos literarios, pero el día de hoy finalmente nos encontramos delante de los momentos de producción literaria. Y ayer, por ejemplo, ayer estuvimos hablando de la reseña literaria, un tipo de texto diseñado para valorar los textos literarios. Y el día de hoy nos encontramos aprendiendo otra forma de producción, pero una forma de producción más complicada, una forma de producción de la que ya hemos escuchado antes, pero de la que necesitamos aprender un poco más. Vamos a seguir hablando de el ensayo. El ensayo que resulta ser una forma de producción literaria, una forma de escrito de la que ustedes van a estar hablando y de la que van a conocer durante toda su vida. Yo les estuve diciendo que el ensayo iba a ser parte de su día a día cuando entraron a la universidad y lo creo todavía. Es más, yo como universitario tengo una colección de ensayos que todavía preservo en las que les decía, tengo una colección de ensayos que todavía preservo, donde, bueno, la verdad, solo mis ensayos favoritos, los ensayos que hice y que no me gustaron, no los guardé, pero los ensayos que más me gustaron que hice en su debido momento, los guardé para tener como este tipo de formato de ellos mismos, porque a mí me gusta mucho escribir ensayos, lo disfruto bastante. Sé que suena raro escuchar a alguien decir es que a mí me gusta hacerlo, pero de verdad a mí me gustaba hacerlo. Desde que estoy chamaco siempre me ha gustado escribir y no tardé nada en agarrarle un gusto muy adquirido a crear y generar ensayos. Entonces, vamos a hablar acerca del ensayo y cuáles son, qué es lo que lo caracteriza como este mismo. Primero que nada, chicos, este tema ya lo habíamos tocado, pero no lo habíamos profundizado porque yo precisamente quería traer a colación el ensayo como género literario cuando fuera el momento de escribirlo. Por eso precisamente cuando hablamos del ensayo ni siquiera me tomé una clase entera para hablar del ensayo, me tomé media clase, menos de media clase. La última vez que hablamos del ensayo fue una cosa muy, muy general, hablamos de él a grosso modo, no especificamos, no hablamos directamente de qué se trataba el ensayo, pero pues vamos a hablar acerca de este mismo un poquito más el día de hoy. Primero que nada, quiero decirles que el ensayo es un género literario. Pese a que algunas personas te dirán que es un género académico o que más bien es un género científico, es verdad. El ensayo tiene muchas formas porque se puede utilizar para hablar de muchos temas. Y si bien hay personas que utilizan el ensayo a través del rigor científico, hay personas que también lo utilizan para las ciencias sociales y las humanidades, que es de donde se despega nuestro determinado género literario como es el ensayo, y hablaremos del ensayo literario desde esa perspectiva. Si bien el ensayo como género literario no es como el ensayo científico, que es riguroso, exacto, que habla de temas específicos, el ensayo como género literario es un relato un poco más ágil, es un poquito más, está escrito en prosa, no es tan largo, es menos exigente, por supuesto, y siempre expone una interpretación personal y subjetiva de cualquier tema sin profundizar de forma técnica en él. Entonces, un ensayo literario lo puede producir cualquier persona, lo puede producir alguien que simplemente tenga una opinión fuerte y se determine a explicar su propia opinión desde una visión completamente subjetiva, completamente propia, completamente personal, ¿ok? Y entonces hablará de temas que no son científicos, que sí son divulgativos, porque el ensayo siempre pretenderá empapar de una opinión propia a todas las personas que lo lean,
pero son más bien ensayos humanísticos que hablarán de temas históricos, filosóficos, no científicos, o sea, lo contrario, nada de la salud, nada de problemas sociales determinados exactamente, sino más bien son ensayos literarios que tienden a ser estéticos. Entonces, un ensayo tiene la funcionalidad científica, académica, de hablar de un problema, argumentar el problema y la razón y buscar una solución. Mientras que el ensayo, como género literario, el ensayo del que nosotros nos vamos a encargar es subjetivo, personal, argumentativo, porque sí pretenderá convencer a los demás, apelativo, porque apelará siempre a las emociones para darle a las otras personas una forma de creer lo que nosotros estamos hablando, y pero siempre con una finalidad más estética, más literaria, más filosófica. Hablará de estos temas que no tienen una comprensión rígida, sino más bien son de opinión personal, de moral de cada quien, de algo más bello que técnico, de algo más bonito que complicado, ¿no? Entonces, nos iremos dando cuenta de que el ensayo como género literario hablará de temas complicados, temas filosóficos, pero que a su vez son muy simples porque son de comprendimiento o de comprensión, perdón, general. Dígase, por ejemplo, el amor. ¿Cómo crearíamos nosotros un ensayo del amor? Si nosotros quisiéramos hablar de qué es el amor o cómo se enamora uno o qué es el amor a primera vista, que a mí me gusta hablar de ese tema, siempre le pregunto a la gente, ¿tú crees en el amor a primera vista? ¿Cómo funcionan estas cosas? Nosotros automáticamente tenemos una perspectiva propia, una perspectiva personal o un pensamiento. Estoy seguro de que cuando yo dije, ¿crees en el amor a primera vista? Algunos de ustedes ya pensaron sí o no o depende, o algunos quizás dijeron hasta, la neta ni existe el amor, porque se siguen recuperando de que los dejó su ex. Entonces, ese tipo de cosas, chicos, ese tipo de situaciones filosóficas, no científicas, no académicas, sino más bien humanas, son las que encontraremos como temas principales del ensayo al ser un género literario. Entonces, el ensayo es un texto literario muy cultivado, muy utilizado, muy familiar para todos nosotros, pero tenemos que hablar acerca de sus características y de lo que vamos a estar determinando. Número uno, ensayo viene de exagium, ya se los había dicho, que habla de exponer un tema, y un ensayo puede tener una variedad amplia de temas. Pueden ser temas literarios, filosóficos, religiosos, humanísticos, sociológicos, artísticos, incluso. Pueden estar hablando de arte o de una pieza artística, pero pues no estaremos hablando de temas que sean científicos, académicos. No vas a leer un ensayo sobre la salud por aquí, no vas a leer un ensayo sobre si es sano el cigarrillo o no. No vas a leer un ensayo literario acerca de cómo va la votación de Biden y Trump. Eso no lo vas a encontrar cuando estás hablando de un ensayo literario, por supuesto que no. Ahora, un ensayo literario es expositivo, argumentativo, es verdad. Sí, porque siempre dará datos e información, así como argumentos que permitirán al autor del ensayo convencer al lector de que lo que él dice, de que su punto de vista es el correcto. Y como es un punto de vista, pues obviamente es subjetivo y personal, ya que dependerá del autor la conclusión y los argumentos del ensayo. Y como es un ensayo literario, ningún autor está equivocado. Todos los autores pueden tener una perspectiva diferente de un tema filosófico y pueden estar todos equivocados o todos en lo correcto y nunca lo sabremos porque los temas filosóficos, los temas artísticos, los temas humanísticos tienen esta facilidad, esta flexibilidad de tema, esta libertad acerca de si nosotros pensamos lo que es, consideramos y todos tienen una perspectiva diferente al respecto. Nadie está equivocado y nadie está completamente en lo correcto y eso es lo bello del ensayo. Sin embargo, al escribir nuestro ensayo, debemos siempre defender nuestro punto de vista y no directamente como defenderlo de los ataques, sino más bien pretender convencer a las personas que están cerca de nosotros
o a los lectores de que nuestro ensayo es verdadero. De ahí que surjan estas otras características del ensayo mismo. Si bien el ensayo tiene libertad de tono, un ensayo siempre poseerá naturaleza crítica, siempre pretenderá desarrollar en el lector una forma de pensamiento. Siempre un ensayo debe de dejarte diferente a como eras cuando empezaste a leerlo. Eso creo que es muy relevante porque así saben a cómo pueden ustedes aspirar a crear un ensayo. Si bien un ensayo tiene esto de que es, es libre y puedes escribirlo en la estructura, no en la estructura que quieras, sino digamos así con las palabras que a ti te plazcan y con la perspectiva y el pensamiento que tú quieras, siempre debes de escribirlo de tal forma que las personas que lo lean obtengan, uno, información y dos, argumentos que solidifiquen en ellos una naturaleza crítica, es decir, que les permita reflexionar acerca de lo que acaban de leer. Nuestro ensayo siempre debe de tratar de decir algo que pueda convencer a las personas o mínimo les pueda provocar una reflexión, les pueda provocar ponerse a pensar, les provoque necesitar ¿cómo se llama? El pensamiento crítico para reflexionar lo que nosotros estamos leyendo. Por supuesto, chicos, que el ensayo es un texto relativamente corto, de los géneros literarios es corto, incluso puede ser más corto que los cuentos, puede ser de una página, de 2 páginas, de 3 páginas. Un ensayo tiende a ser corto, pero eso no quiere decir que todos los ensayos sean cortos. Hay ensayos literarios que son muy, muy, muy largos. Por supuesto, chicos, que el lenguaje del ensayo es sencillo, es claro, es fundamentado, pero al mismo tiempo puede ser conceptual y discursivo. Un ensayo se puede escribir como si estuvieras hablando con la persona que lo está leyendo directamente. Incluso cuando yo aprendí a hacer ensayos literarios, la maestra que me daba clases en ese entonces me hacía abrir o grabar un audio y posteriormente utilizar ese audio para crear mi propio ensayo. Entonces siempre se puede utilizar un lenguaje sencillo, claro y fundamentado, específicamente para ustedes. No espero un lenguaje complicado que utilice muchos recursos literarios. No espero que ustedes estén aquí incluyendo metáforas e hipérbole, hiperbatón en su ensayo, cuando pueden utilizarlo y pueden hablar del tema de una forma directa y una forma menos intrincada, menos complicada. Esas son las características principales del ensayo. Como bien les ensayé, el ensayo tiene una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Pero lo que no les enseñé precisamente fue que el ensayo cumple con estos elementos. Si bien sabemos que en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión debemos de distribuir determinadas o específicas cosas importantes que nos ayudarán a explicar el tema del que estamos hablando, es en los elementos del ensayo donde podemos determinar qué se coloca en cada parte. Primero que nada, la introducción. La introducción va de mano con la tesis. Ya les había explicado más o menos qué es una tesis. Una tesis es una declaración de verdad que nosotros hacemos en el ensayo para determinarle al lector cuál es nuestra postura sobre el tema escogido. Por ejemplo, si nuestro tema es la libertad de expresión, nuestra tesis podría ser, por ejemplo, una afirmación o una negación absoluta de la libertad de expresión. Si yo dijera, la libertad de expresión es una espada de doble filo, esa es mi tesis. Esa es la oración a partir de la cual dispararé el resto del contenido de mi ensayo. El ensayo, perdón, la libertad de expresión es una espada de doble filo. Obviamente voy a hablar de los pros y los contras de tener libertad de expresión y del mal uso que se le ha dado en ocasiones. Entonces, desde ese instante, ya sabe el lector de qué voy a hablar. Solamente con leer mi tesis, el lector debe de saber cuál es mi postura y cómo la voy a desarrollar. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya cosas que no vamos a determinar en la introducción. Si en la introducción sabemos que vamos a generar la tesis y la vamos a pronunciar, tenemos que entender que durante la introducción hay otras cosas que hacer.
Primero, en la introducción, es cierto, presentamos la opinión del autor, pero la introducción también sirve para dar trasfondo y contexto. En la introducción, anoten eso, la introducción tiene que contener trasfondo y contexto. En la introducción, nosotros hablemos de decir o determinar las cosas de las que vamos a hablar y bajo qué márgenes contextuales vamos a hablar, en qué situación se encuentra el momento en el que nosotros vamos a hablar, qué es todo lo que rodea al tema que nosotros vamos a hablar, y si alguien ha hablado previamente de él, tenemos que darle ese marco histórico, ese contexto para que los demás puedan entenderlo mejor. Si vamos a hablar del amor, no vamos a empezar diciendo, yo creo que el amor es una basura. Sí, sí puedes, de hecho sí puedes hacerlo, pero primero tienes que introducir el tema a las demás personas. Si estás hablando del amor, no te vas a ir directamente a yo pienso que el amor es una porquería, ¿no? Primero necesitas hacer que las demás personas se ambienten en la misma línea de pensamiento que tú. El amor es un tema del cual muchos autores han hablado. Lo hemos escuchado en poemas, lo hemos leído en novelas. Ha sido el amor la causa de muchas obras artísticas y expresiones bellas del hombre. Más allá de lo que podemos comprender, es una emoción, es un sentimiento. Entonces, ya no solamente le hiciste ver a las personas el tema del que vas a hablar, ni tu propia opinión, sino ilustras de una forma estética, es decir, bonita, el tema que vas a tratar o definir. Si bien estamos hablando del amor, cuando menciono libros, cuando menciono arte, cuando menciono poesía, directamente ya sabes que no se va a hablar del amor desde un apartado científico. Es diferente fuera que mi ensayo iniciara con: pensamos que el amor es una emoción, pero en realidad se trata de una conjunción de elementos químicos sucediendo en el cerebro. Y eso automáticamente nos hace saber que la forma en la que vamos a hablar del tema no va a ser un apartado literario ni filosófico, sino más bien algo científico, donde se hablará de químicos y de que si la no sé qué en el cerebro se produce tal y nos hace sentir la sensación de estar enamorados, la atracción física y todas esas cosas. Pues entonces, en vez de eso, ya en vez de que suene literario, ya suena más técnico, y por lo tanto la ambientación, el contexto de nuestro ensayo cambia, se modifica. Es por eso que en la introducción nosotros sabemos o debemos de saber cómo establecer el tema del que vamos a hablar. La introducción es expositiva, más expositiva que argumentativa. Es decir, en esta explicaremos el tema, explicaremos de una forma estética y ordenada nuestra postura, y entonces determinaremos cuáles son las cosas que vamos a incluir en nuestro desarrollo. Y ahí viene el segundo punto. El desarrollo es la parte o el cuerpo del ensayo. En el desarrollo, ¿qué vamos a encontrar? Nuestros argumentos o posturas. En el desarrollo exponemos los argumentos que nosotros utilizamos para considerar que nuestra verdad es la verdad completa. Si decimos que el amor es una porquería, crearemos una lista de razones por las cuales creemos nosotros que el amor es una porquería, y la razón por la que los demás también deberían de creerlo. Es en esta parte, en la exposición de argumentos, que nosotros nos encargaremos de convencer al lector. Si bien en la introducción nosotros le informamos al lector, en el desarrollo es cuando realmente le hacemos ver lo que pensamos al autor. En esta parte, en la exposición de argumentos, es la parte más persuasiva, es menos expositiva y más argumentativa. Por supuesto, para que las personas puedan entender nuestros argumentos, tienen que ser lógicos, ordenados y puntuales. Es decir, no pueden contradecirse, tienen que estar ordenados del menos importante al más importante, o intercalados, uno muy importante, uno no muy importante, para promover la lectura. Y puntuales, que eso es algo muy importante. Un ensayo no debe de tener relleno. A veces cuando nosotros escribimos de tal manera que llenamos de información inútil porque el profe pidió que fueran 3 páginas, y entonces tú estás repitiendo lo mismo de diferentes formas 30 veces.
El ensayo no puede ser así. El ensayo debe de ser puntual, lógico y ordenado. Debe de incluir exactamente la información necesaria para que lo entiendas. No más, no menos. ¿Ok? Ahora, yo siempre doy esta metáfora y estoy seguro que cuando hablamos de esto, también lo hice. La tesis es como un techo en el que nosotros sustentamos lo que nosotros creemos. Nuestras ideas se encuentran en este techo y nuestra forma de pensar protege lo que nosotros queremos defender. Pero los argumentos son las columnas que sostienen este techo, los cimientos que le dan fortaleza al techo mismo. Son los argumentos, los que permiten que nuestra tesis o lo que nosotros creemos sea válido. Si no tenemos argumentos sólidos, nuestra tesis, nuestra creencia se cae. Entonces necesitamos crear columnas sólidas, argumentos fuertes que defiendan correctamente lo que pensamos, para que no nos aplaste el techo. Ahora, como se trata de un ensayo como género literario, los argumentos que vamos a incluir van a ser mucho menos complejos, porque no necesitamos demostrar ni probar que lo que creemos es verdad de una forma científica. El ensayo científico, el ensayo verdadero argumentativo, es muchísimo más complicado. No digo que el ensayo literario no sea un ensayo verdadero. Digo que es un ensayo que necesita de mucha menos rigurosidad y más creatividad y estética. ¿Ok? Entonces, eso se los dejo para que lo sepan. Su ensayo debe de tener argumentos sólidos, pero incluso cuando los argumentos están basados en opiniones propias, el ensayo literario va a salir bien. Ojo, no todos los ensayos son así. Hay ensayos cuyo nivel de complejidad exige que en los argumentos compruebes tu tesis, como lo es el ensayo científico, donde si no logras comprobar con datos reales y veraces, experimentación y observación, lo que pusiste en tu tesis, tu ensayo no es válido. Entonces, es por eso que es importante que sepamos las diferencias de ellos y nos centremos en el que vamos a estar trabajando nosotros hoy. Por último, llegamos a la conclusión, y este es tanto el elemento como la parte estructural del ensayo. Nuestra conclusión es la resolución del autor. Una vez que has expuesto todos los argumentos y has explicado parte por parte cuáles son las ideas que tú tienes, entonces te irás directamente a tu resolución e iniciarás a decir, por todas estas razones, yo creo que, shalala, 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 aquí todas las ideas que tú crees y que expusiste durante el desarrollo, perdón, se expondrán como verdades absolutas y tratarán de zanjarse en un solo tema para concluir. Ahora, tus argumentos deben de cesar para la conclusión. Ya no tienes por qué explicar nada en ella, sino más bien debes orientarlo hacia una finalización clara de más bien el por qué tú crees en esos argumentos, los sostienes y por qué los desarrollaste, así como también hacia dónde llegaste después de escribir tu ensayo. Porque incluso hay personas que al escribir un ensayo empiezan con una perspectiva y terminan con otra, y eso no está mal. El ensayo también es un ejercicio reflexivo. Tipos de ensayo ya lo conocemos. Ahora, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que nos permitirá crear un ensayo propio. Y esto es lo que van a hacer, damas y caballeros. Vamos a escoger un tema filosófico literario del cual vamos a poder hablar. Yo les voy a dar las opciones que hay. Puede tratarse de amor, de que si el romance está muerto, que si la música es, por ejemplo, el arte más importante,
que si puedes ver colores cuando comes la comida, que si puedes volar cuando escuchas música, temas que no sean complicados, que sean más filosóficos y menos científicos académicos. Y vamos a elaborar, la primera labor en la lista es elaborar una lista de ideas que podamos incluir dentro de nuestro ensayo. Yo les voy a poner, por ejemplo, de tarea el amor y ustedes van a pensar cuáles son los subtemas o los temas de los que se podrían hablar si hablamos de amor, ¿no? Si habláramos del amor, ¿qué temas podríamos tratar? Como si se trata de el amor libre, el amor hacia cualquier persona, si creemos que el amor tiene una forma, si creemos que el amor es esto o el amor es lo otro. Un ensayo literario se puede realizar a partir de las ideas que nosotros creamos de una película, por ejemplo. Estaría lindo si hablan del amor, podrían ver la película de La forma del agua y sacar sus propias conclusiones acerca de qué trata el amor, porque esa película precisamente habla completamente del amor. Cuando hablan de la forma del agua, no se refieren al bicho que sale en la película, sino al amor. El amor es como el agua, no tiene una forma. Lo metas en el recipiente que lo metas, se va a adquirir a la forma del recipiente. Si tratas de agarrarla, se escapará entre tus manos. La pongas donde la pongas, el agua se esparcirá, se adquirirá cualquier manera, cualquier forma. De eso habla. La forma del agua no es el bicho, es el amor. El amor tiene la forma del agua. O sea, no tiene forma. Cualquiera puede amar de cualquier manera. Entonces, van a hacer una lista con las ideas que ustedes crean que se pueden desarrollar según el tema que les dé. Si el tema es la libertad de expresión, van a escribir: ¿la libertad de expresión es buena o es mala? ¿La libertad de expresión la tenemos realmente? ¿La libertad de expresión para qué ayuda a los jóvenes? Etcétera, etcétera, etcétera. Van a escribir su lista de subtemas. Una vez que hayan escrito esa lista de subtemas, la van a colocar en un organigrama, en un mapa mental. ¿Por qué la vamos a colocar en un mapa mental? Porque el mapa mental nos permitirá organizar de una forma, digámosle así, jerárquica. Entonces ya tenemos nuestra lista de subtemas y lo que vamos a hacer es determinar cuál es el más importante y cuál es el menos importante y lo distribuiremos en un mapa mental. No tienen que esforzarse mucho en hacerlo, este es más bien un recurso. Una vez que ya tienen su mapa mental y lo tienen dividido en sus categorías y organizado dentro de la estructura de su texto, van a comenzar a escribir, pero el requerimiento para comenzar a escribir es que ya sepan cuál es su tesis, ya sepan cuál es su perspectiva respecto al tema que yo les otorgue. Si les otorgo el tema, por ejemplo, o si escogen el tema de la libertad, o perdón, el amor a primera vista, pues entonces tienen que saber hacia dónde quieren llegar respecto al amor. Posteriormente harán su lista de argumentos que les van a ayudar a llegar a ese mismo punto. Es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, que para poder escribir un ensayo tienes que saber tu tesis para poder determinarte a llegar a la tesis misma. Si no tienes una tesis, tus argumentos no van a tener el techo que sostener, solamente van a estar las columnas. Si no tienes tu tesis, no sabes cuáles son los argumentos de los que vas a hablar para escribir tu ensayo. Una vez que hayan hecho eso, van a tratar de preguntarse cuáles son las reglas que se deben de incluir en un ensayo. Si están en la introducción, tienen que incluir todo lo que aprendimos en clase. Si están en el desarrollo, tienen que incluir lo que aprendimos en clase. Si están en la conclusión, aprender lo que vimos en clase. Y por supuesto, llegamos a la última parte: redactar, leer y corregir. Porque obviamente el ensayo no va a salir bien a la primera. Es muy probable que les salga mal la primera vez que lo intenten hacer. Entonces les voy a dejar aquí escrita, les voy a dejar aquí la pantalla mientras yo busco algo. Y lean, tomen una nota de cómo van a escribir su ensayo mientras yo les busco entre mis documentos un ensayo que haya escrito yo. Lo pueden, para que vean más o menos cuál es el formato, porque lo que a mí me interesa es que sepan el formato. Me parece que a algunos de ustedes ya les mostré el formato, si no estoy equivocado. Ya les debo de haber mostrado alguna tarea mía. Pregunto de forma general a todos los que están aquí: ¿alguna vez les mostré una tarea mía
algún ensayo que yo haya escrito, por ejemplo, ¿saben ustedes si lo hice? Si lo hice para que ya me digan, no, profe, ya nos ha mostrado la estructura del ensayo. Ah, bueno, ya dijeron que no. Ok, muy bien. Entonces, Yo parece que sí vi una ocasión, acordarme que nos la mostró en alguna de las primeras clases que nos dio. Algo nos enseñó. a mí también me parece que sí, pero si la mayoría no se acuerda o dice que no, pues entonces hay que volverlo a hacer. Muy bien, aquí ya pueden estar viendo mis trabajos, disculpen las malas palabras, por ejemplo, pero pues aquí tenía algunas de las tareas que yo hice. Por aquí debo de tener algunas sobre lo que he escrito. Dice que no. Ok, la que siempre saco y la que siempre muestro son las que tengo aquí. Ok, miren, por ejemplo, esta. Y esta. Ok, muy bien. Ahorita les explico qué onda. Yo les decía que, ay Dios, solo quedan 2 minutos de clase. Solo es para mostrarles un ensayo para que vean el formato. Ah, apúrate. Ya debo de tenerla aquí. Aquí está, miren, por ejemplo. Llámame por mis verdaderos nombres. Este es un ensayo que yo hice a partir de un poema. Leí un poema y a partir de él hablé de un ensayo. Fíjense en el formato. Este ensayo está mal hecho porque no tiene, bueno, no tiene portada. Ustedes deben de ponerle portada a su ensayo, aunque en realidad el ensayo no la requiere, pero de forma académica siempre se pide portada. Entonces, aquí está el nombre del título del ensayo, el subtítulo que yo escogí, La paradoja de la reencarnación. Y fíjense cómo empiezo a hablar específicamente de lo que sucede, dando contexto. La reencarnación para muchos es un tema incomprensible. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, el ensayo tiene que cumplir con el formato justificado. Las letras deben de estar en tamaño Arial 12, justificadas, no pueden permitir que haya pedacitos disparejos en su ensayo, no se puede ver así, y que haya estas curvitas aquí a la derecha, tiene que estar justificado, tienen que incluirle una presentación, aquí sí, bueno, esta fue la universidad en la que estudié, ignoren esto por supuesto, debe de incluir una portada como esta, con el nombre de la institución en la que están, el título de su ensayo, el nombre de quien lo hace, la materia para lo que estamos haciendo, que es el módulo 7, textos y visiones del mundo, el nombre de su maestro, por supuesto. Ustedes están en el bachiller, no en una licenciatura, y le tienen que incluir la fecha y el módulo en el que se encuentran, por supuesto. Y aquí pueden ver el ensayo escrito con títulos y subtítulos y un formato básicamente sencillo. Chequen, por ejemplo, cómo dictamino cuándo ya voy a terminar en conclusión, ¿no? ¿Ese es el bueno el que está mostrando, profe? Así deben de hacer su ensayo. Ya se va a acabar la reunión. Les voy a mandar unos documentos para que chequen bien qué onda. Y si no, les voy a mandar otro link mejor para que hablemos más de esto, ¿va? Les voy a enviar otro link y ya concluimos la clase. No debemos tardar demasiado, ¿sale? Pues estén pendientes, no se vayan a escapar.